Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya la presentación de este libro. Aquí en la mesa vamos a estar 3 personas, empezando por el fondo. María Miguel Áñez es una investigadora, aquí es de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y bueno, ya contaré yo un poco su vinculación con este libro. Tenemos aquí también a Nadia Ledesma, ella es una investigadora argentina. Entre otras muchas cosas ha trabajado el tema de la mujer y la sexualidad y también ha participado en esta edición argentina del libro de Marta Schellberg. Y luego me presento yo soy Miguel Ángel Pradera y soy miembro de la Junta de la Fundación, que está encantada de acoger esta presentación, ¿no? Esta obra, que aquí en España se publicó en el año 99, se convierte rápidamente en una referencia. Previamente, Mary Nash fue una de las investigadoras que contribuyó a sacar del olvido a mujeres libres y a darle una cierta, digamos, difusión, sin, digamos, profundizando, pero levemente. Y posteriormente, este libro de Marta se ha convertido en la referencia porque es un estudio muy en profundidad y a partir de él, pues muchos investigadores se han dedicado a matizar, a completar, a cuestionar a lo mejor alguna cosa y luego a dedicarse a las biografías de algunos de las militantes destacadas de mujeres libres. Entonces, bueno, me parece una iniciativa muy loable y muy interesante el que se publique en Argentina y el público de allí tenga acceso a esta obra de referencia. Nosotros como fundación también hemos puesto nuestro granito de arena y tenemos 3 libros publicados relacionados con mujeres libres. Se publicó en el 90 y poco, yo creo que más o menos en la misma época, uno compuesto por varias de las antiguas militantes, incluso de las que en aquel momento estaban en Mujeres Libres. Posteriormente se editó un segundo libro relacionado con la revista y posteriormente hemos hecho un congreso, unas jornadas sobre mujeres libres y el movimiento feminista contemporáneo, que se publicó también con varias contribuciones, y últimamente, lo último ha sido la reedición facsímil de 2 números de la revista Mujeres Libres. Realmente cuando uno ve los originales se queda impresionado. Realmente es una obra gráfica y de contenido realmente impresionante y nos parecía muy importante el que esté a disposición del público una edición facsímil. No vale solo con reproducir los artículos, que eso sería fácil, sino que se respete la presentación que tenía en su época la revista, que incluso hoy día, al ser en aquella época vanguardista, hoy sigue llamando la atención. ¿De acuerdo? Y bueno, y nada más. Voy a pasar, no sé quién quiere hablar primero. Sí. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, gracias a todos por estar acá. Como dijo Miguel Ángel, vengo desde Argentina. Yo soy de Quilmes, del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. Soy investigadora y docente universitaria. Y en primer lugar, bueno, quiero agradecer a la Fundación por organizar la actividad, a Juan Cruz en particular, que hoy no pudo estar, pero bueno, que hizo todo lo posible para que salga este encuentro, y a los compañeros. Bueno, a María también por acompañarme, aceptar la invitación así muy, muy rápida para venir. Y en lo personal también, bueno, a Nicolás Chávez, que es el editor de Culmine, que me invitó a Gisela Manzoni, una amiga querida y compañera, y a mí a escribir un estudio preliminar de esta obra. Y bueno, y en lo personal también a amigues, compas y familia que hicieron que yo pudiera estar acá con ustedes hoy acá en Madrid. Bueno, fueron muchos apañés y amor para cruzar el Atlántico. Y bueno, mi viaje y el libro es un proyecto colectivo. Es parte de un proyecto colectivo porque, como dice Nico, también en el libro, Nicolás Chávez, editar un libro es un
un trabajo colectivo. En este en particular participaron varias personas y colectivos. Como dijo Miguel Ángel, la Fundación participó en este trabajo aportando la foto de tapa del libro. También, bueno, la autora, ¿no? Marta Akelsberg, aportó un prólogo para esta edición y, bueno, manifestó mucho entusiasmo cuando se lo contó Nicolás y fue muy generosa también en los intercambios porque, bueno, hay algo que podríamos charlar que es sobre las traducciones, ¿no? Había muchas dudas con algunas palabras en particular porque, bueno, el libro en inglés es del año 91, después en el 99 y Nicolás hizo otra traducción para esta edición. Entonces, bueno, fue muy, muy generosa para sacarnos las dudas de algunas palabras en particular que hoy suenan raro, digamos, en este contexto, pero para ella en ese momento no. Entonces tratamos, o lo que hizo Nicolás es tratar de respetar, ¿no? El significado de ese momento de las palabras y respetar la traducción del original. Nosotras con Gisela escribimos cuando nos dijo Nico si queríamos escribir algo, que había comprado los derechos para editar Mujeres Libres desde la Vía Yala, América Latina, nos dijo, bueno, que hagamos lo que querramos. Y así lo hicimos. Confió en lo que íbamos a escribir. Y durante el verano 2021, en plena pandemia, bueno, nos juntamos a escribir todas las tardes, releyendo el libro de Marta, pensando, bueno, qué nos despertaba leer este libro ahora, hoy, y en particular con las cosas que veníamos trabajando nosotras, que trabajamos cuestiones vinculadas a anarquismo y mujeres y sexualidad. Entonces, bueno, pusimos un título bastante provocativo en el estudio preliminar que dice: en un mundo de mujeres libres, ¿por qué no anarquizar el feminismo? Porque hay, o por lo menos desde nuestra región, hay una cuestión particular en el último tiempo que es recuperar a mujeres anarquistas en la genealogía de los feminismos, pero despolitizándolas, no diciendo que eran anarquistas, ¿no? Solamente tomando trayectorias individuales como excepcionales y sin un marco, ¿no?, de referencia de esas luchas o de sus prácticas. Particularmente pasa con Virginia Volten o Juana Rocahuela, donde hay, bueno, muchas, no sé si muchas, pero varias colectivas feministas que toman esos nombres, pero bueno, no las ponen en el contexto, ¿no? No dicen que eran anarquistas, que su proyecto político, de dónde era su proyecto político, de dónde salían sus ideas. Entonces, algo que nos viene haciendo ruido hace un montón y pensamos el escrito en ese sentido, trayendo otras trayectorias de mujeres anarquistas del Río de la Plata para ponerlas en sintonía con el proyecto con la agrupación de Mujeres Libres. En particular, tomamos dos proyectos editoriales que se editaron en el Río de la Plata. Uno es La Voz de la Mujer, que salió a fines del siglo XIX, entre 1896 y 1897, y Nuestra Tribuna, que salió entre 1922 y 1925. También trabajamos con la trayectoria y con eso cerramos el estudio preliminar, que es el nexo que tenemos de Mujeres Libres con Argentina directo, que es la trayectoria de Ana Piacenza, acá se llamaba Nita Nahuel, que participó de la agrupación Mujeres Libres, fue delegada por la Federación de Barcelona. Bueno, y tuvo mucha actividad, fue oradora y también fue periodista en Tierra, Libertad y Solidaridad Obrera. Era delegada de la Federación Anarcocomunista Argentina y vino en diciembre del 36 para acá, para participar de la revolución. Su trayectoria no es tan conocida y bueno, intentamos recuperar un poco de su participación porque también escribe en la revista Mujeres Libres, donde tiene un artículo bastante también crítico del accionar de los compañeros varones, ¿no? Su artículo, el único que encontramos publicado de ella en la revista Mujeres Libres, se llaman A los que deshonran el anarquismo.
y hace una crítica a los compañeros que no permitían que las mujeres participaran en el movimiento o que no estén en el frente o no les dieran armas. Y bueno, y ella hace una fuerte crítica en ese artículo, y que tiene que ver también con las trayectorias de todas estas mujeres anarquistas del Río de la Plata y también de acá, donde tuvieron que enfrentarse a las críticas de los propios compañeros y también debatir espacios con sus congéneres, ¿no? Con otras mujeres. En el caso del Río de la Plata, las mujeres de nuestra tribuna en particular tienen una afrenta directa con las feministas sufragistas, ¿no? De ese momento. Y en La Voz no es tan explícito el enfrentamiento, pero sí se da en los 3 casos de estos grupos de mujeres, ya sean proyectos editoriales o en la agrupación, de bueno, tener que marcar, ¿no? Su presencia y disputar un espacio con los compañeros que las critican de querer dividir el movimiento, ¿no? Al armar grupos separados de mujeres. Entonces el desafío, ¿no? De pensar la igualdad en la diferencia se dio en esos 3 momentos, a fines del siglo XIX, en la década del 20 y en el 30, y Ana Piacenza después, más tarde, también participa en Argentina, ya cuando vuelve, estuvo, bueno, varios meses presa, y en 1946 crea la Unión de Mujeres Socialistas Libertarias, ¿no? Que también tuvo críticas de los compañeros por haber hecho una agrupación aparte de mujeres, ¿no? Pero como también a lo largo de estos años y décadas, estas problemáticas se repiten, pero lo necesario es de pensarlo, o por lo menos lo que yo pienso desde el hoy, es bueno que en la actualidad también surgen estos problemas, tanto en espacios anarquistas como feministas, de pensar, bueno, cómo seguir marcando luchas particulares, de opresiones particulares, pero dentro de movimientos, dentro del movimiento político. En el caso de La Voz de la Mujer, la salida, la primera agrupación, igual que vemos femenina en Argentina, es el Centro Femenino Anarquista de 1907, que entre a quien encontramos a Juana Rocahuela y María Collazo, que no tenemos mucha información sobre ese centro, pero La Voz de la Mujer, que fue ese primer proyecto, hasta ahora no sabemos, de un periódico escrito por mujeres y dirigido a mujeres, para marcar esa explotación que tenían no solo como trabajadoras, sino como mujeres, ¿no? Como esposas, hermanas, no solo la opresión que se veía en el espacio público, sino la opresión que se veía en el espacio privado, ¿no? En lo que llamábamos espacio privado. Pero también muestra en esa, fueron 8 números nada más, 9 números, hay uno que todavía no apareció. Lo que se repite en esos números es la crítica de los compañeros a ese proyecto de editar un libro de mujeres y para mujeres. Lo mismo pasa con nuestra tribuna, con quien lidera, vamos a decir, el proyecto de Juana Rocahuela, pero está acompañada por un grupo de mujeres de Necochea, que es una ciudad marítima de la provincia de Buenos Aires, que es el proyecto que tiene más duración, del 22 al 25, y salen alrededor de 30 números, donde también esto es una constante, ¿no? La crítica a dividir el movimiento, pero también porque ella como militante anarquista era más de la tendencia antorchista, que era la tendencia individualista, y no la que hegemonizaba, digamos, la organizada representada por la protesta. Entonces las críticas directamente a la compañera y al proyecto fueron terribles durante los primeros números, donde también Juana, como militante anarcosindicalista, en ese periódico hace un llamado a las mujeres trabajadoras en general para sumarse al movimiento, y también hace una crítica fuerte a otras mujeres que estaban vinculadas al movimiento sufragista, ¿no? Y hace una fuerte crítica, ¿no? a ese movimiento, al feminismo. Lo que tienen en común las 3 publicaciones y las mujeres que las animan
es que se opusieron al feminismo de su momento, ¿no? Y eso siempre lo ponemos en contexto, de ese momento, el que conocieron, el feminismo burgués. En el caso de nuestra tribuna, la disputa principal era esto, ¿no? De estar, lo que les recriminaban eran que estaban enfocadas, ¿no?, en los derechos políticos, cuando ellas decían, bueno, vamos a tener esos derechos y vamos a seguir igual de oprimidas. Entonces, las disputas con los feminismos de su época, al igual que Mujeres Libres, que también se opuso al feminismo y todo el tiempo estuvo marcando que no eran feministas, también para protegerse un poco también de las críticas que recibían de los propios compañeros, es constante que venimos marcando en ese prólogo, para luego, bueno, terminar con la trayectoria de Ana Piacenza, que también está por reconstruirse. No hay mucha información sobre ella. Yo vine ahora a este viaje, también es un viaje de relevamientos de archivos, y las estoy buscando por todos lados, a ver dónde la encuentro, porque bueno, no hay mucha información sobre su actividad acá. Pero es interesante pensar en estos vínculos transatlánticos, ¿no? Algo que conoce bien María, de pensar estas trayectorias de manera no digamos, enmarcada por lo nacional, sino por lo transnacional, y cómo en un momento, bueno, esta solidaridad internacional se hizo fuerte, y varios compañeros de la FACA, entre otros, viajaron a participar de la revolución. No sé, María, si quieres seguir. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues agradecer de nuevo a los compañeros que han organizado este acto de presentación del libro, y sobre todo a los compañeros y compañeras que han trabajado en su reedición, cosa que celebramos, ¿no? Porque es un libro, la verdad, que marcó un hito en su momento cuando se publicó en el año 91 por primera vez en inglés, en el 99 cuando se tradujo, y es una suerte que se siga reeditando, y además de una manera ahora transatlántica, cuando podemos disponer de una nueva edición en Buenos Aires con nuevas perspectivas, como el prólogo que estaba comentando Nadia, que han hecho ella y Gisela. Así que nada, estamos aquí celebrando esta reedición. Me gustaría decir, porque mi relación, como ha dicho Miguel Ángel, con el libro es en calidad de lectora, como investigadora del anarquismo, y nada, me gustaría pues introducir algún elemento aquí de incitación a la lectura para todos aquellos que no lo hayan leído todavía, porque es un libro que bien merece una y varias lecturas, y también el hecho de la relectura en este momento actual pues es siempre interesante, y cuanto tanta falta sigue haciendo hacer historia de las izquierdas, hacer historia del feminismo, que permita un poco seguir profundizando en el conocimiento de tantas luchas, en este caso de un conjunto infinito de expectativas y de esfuerzos que pusieron las mujeres de Mujeres Libres entre el año 36 y el año 39. Martha Ackesberg hizo un libro que en su época era muy pionero, porque cuando ella empezó a investigar en los años 70, apenas se sabía del anarquismo, recientemente empezaba a ser investigado. Desde el punto de vista académico, por supuesto, había otra memoria que era menos conocida y que se estaba rescatando y que se estaba poniendo en circulación, se estaban abriendo también los archivos, y bueno, Martha Ackesberg formó parte de ese conjunto de historiadores, muchos desde el extranjero, que se acercaban al anarquismo, y ella lo hizo de manera pionera a la historia de las mujeres, y nos dejó un libro que es interesantísimo por muchos aspectos. El recorrido por las fuentes secundarias que hace es enorme, la recuperación de documentos, la perspectiva de lectura de publicaciones, y sobre todo el conjunto de entrevistas que realizó para la elaboración de este libro, que es impresionante, con mujeres que lamentablemente han ido desapareciendo en las últimas décadas, pero que aportaron muchísimo a la historia, y que además están recogidas en una serie de fotografías, no sé si en esta edición, pero en otras ediciones aparece, que son de una riqueza inmensa. Bueno, fruto de ese libro pues apareció por suerte la reedición en España, la primera, como ya se ha comentado, en castellano en el año 99, se pudo reeditar algunas veces, pero estaba ya agotado, así que esta reedición que se ha hecho en Buenos Aires es súper interesante.
Bueno, la marca como novedad de esta reedición la introducción que ha estado presentando Nadia, que hizo con Gisela, que insiste un poco en la necesidad de seguir profundizando en la historia del feminismo para aprender de la profundidad y de la pluralidad de esas luchas, de los puentes que se tejieron en muchas direcciones, pese a las dificultades, que por supuesto las hubo. Por introducir un poco la Asociación de Mujeres Libres, que no fue solo una asociación, que nació como una publicación del comunismo libertario hecha por mujeres en Barcelona en mayo de 1936, que se prolongó durante 14 números hasta el año 39, creo que el último es del último mes de guerra probablemente, y después, muy poco después de ese mayo del 36, nació como agrupación política de mujeres anarquistas, que sería Federación Nacional de Mujeres Libres en el primer congreso de agosto del 37 de Valencia, y que llegó a recoger el activismo de hasta 20.000 mujeres, se calcula, o sea que fue una movilización inmensa. La Segunda República y la Guerra Civil Española fueron dos periodos de enorme movilización en el asociacionismo femenino, pero a esta causa de la aparición de mujeres libres se unen las que ha estado explicando Nadia. Habría que añadir otra más profunda que señala muy bien Akesberg, que es la frustración que sentían muchas mujeres de que el discurso igualitarista del movimiento libertario muchas veces no se cumpliera en la práctica, y entonces esa necesidad de generar instituciones políticas de mujeres que incidieran en eso, ¿no? El movimiento libertario reconoció muy tempranamente en la línea del siglo XIX y del socialismo romántico la importancia de la emancipación de la mujer y la subordinación femenina desde un punto de vista cultural, económico, y el trabajo por revertir esta situación ya desde el Congreso Anarquista de 1878. O sea que la emancipación de la mujer y también la libertad sexual fue un tema axial a lo largo de todo el movimiento libertario de España, de Argentina y de todos los lugares en los que se desarrolló. Fue en sus publicaciones, en sus folletos, en sus libros. Muchos de los primeros folletos y libros que se publicaron eran de estas temáticas, o sea que fue realmente troncal a la historia del anarquismo. Pero lo cierto es que muchas mujeres percibieron negligencias a la hora de abordar y promover un esfuerzo para que eso fuera real, ¿no? en el momento. Y muchas sintieron que muchas de las prácticas anarquistas, no todas, pero algunas, no eran igualitarias. Convencidas de que el movimiento libertario era el camino, de eso no tenían duda, pero defraudadas por algunas prácticas, pues ensayaron la creación de organizaciones propias, autónomas, como fue Mujeres Libres. Con el pionerismo aquí de Lucía Sánchez Saornil, muy conocida por todos, escritora y poeta, Mercedes Coma Posada, abogada, o Amparo Poch y Gascón, médica, que serían tres de las mujeres que están en el origen de esta agrupación y que van a sumar legiones, ¿no? Existían precedentes de esta estrategia, como bien ha comentado Nadia, en el caso de las publicaciones argentinas de finales del siglo XIX, La Voz de la Mujer y después Nuestra Tribuna. Las tres Mujeres Libres, las mujeres de La Voz de la Mujer y de Nuestra Tribuna, encontraron en la colectividad, en el conjunto del anarquismo, compañeros que acompañaron su tarea y aprendieron también, ¿no? Pero muchas veces encontraron dificultades y encontraron críticas cuando salieron a la arena pública y fueron tildadas muchas veces de exaltadas o de feroces, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar cuando leamos el libro de Martha Akesberg, pues una historia muy esforzada de luchas y de esfuerzos, de expectativas, de puentes, y eso es lo que interesa seguir rescatando de las historias de las izquierdas y de los femeninos y de los feminismos, perdón, ese conjunto de luchas que fue tan plural y que tendieron tantos puentes y que así debe seguir siendo. Lo cierto es que la historiografía desde la primera publicación del libro de Akesberg ha avanzado muchísimo sobre estas experiencias, pero todavía queda mucho campo por desbrozar. De hecho, con Nadia pues quisiéramos insistir, quizá después, ahora le devuelvo la palabra, que seguro que tiene más cosas que contar, quizá después en algunos aspectos historiográficos actuales que son muy interesantes, en los que se están abordando temas relacionados con
con esta reedición y relacionados con, por ejemplo, con la trayectoria de Ana Piacenza, esta mujer argentina, abogada, que vino para luchar por la Revolución Española en el año 36 con sus compañeros de la FACA argentina. Bueno, ya terminando esta primera intervención, pues quisiera un poco recopilar el gran esfuerzo que hace la historiadora Martha Ackersberg por dar cuenta del esfuerzo educativo de captación y de capacitación que hizo la Asociación de Mujeres Libres a lo largo de esos 3 años en una parte importante de España, en un territorio abarcado por la guerra y la revolución. Y bueno, con ese esfuerzo y con esa pulsión de superar la triple servidumbre que analizaban, en la que se hallaban inmersas, ¿no? Que era la esclavitud de ignorancia, aparece mucho en los textos y en los carteles y en los folletos, la esclavitud de ignorancia, la esclavitud de mujer y la esclavitud de productora. O sea, ellas claramente hacían ese análisis de género y de clase, identificaban una desigualdad de clase, pero también de género, y pretendían combatirla con un amplio programa educativo y de capacitación que estaba lleno de esfuerzos y de anhelos, ¿no? A lo largo de, sobre todo, los capítulos 4 y 5, pues vamos a encontrar referencias muy plurales a través también de esta historia oral que es tan importante en el libro de Martha, a todo este esfuerzo educador y capacitador, con la realización de un programa de alfabetización enorme, con cursos generales, con cursos de cultura general, cursos de formación de profesoras. El objetivo era captar, pero también capacitar, cursos de formación social. La prensa y la propaganda estaba destinada a esto, con revistas, libros, folletos, también, claro, la intención de captar con un acercamiento de la cultura libertaria a los kioscos de las Ramblas, a las bibliotecas ambulantes, con charlas, giras de estas mujeres de propaganda numerosísimas, programas radiofónicos. Y luego hicieron un esfuerzo enorme por la capacitación de las mujeres para el empleo en aquellos años de revolución, ¿no? y tan dinámicos desde el punto de vista también de la incorporación de la mujer al ámbito del trabajo. Bueno, el objetivo era, por supuesto, crear trabajadoras, ayudar a la creación de trabajadoras cualificadas y el acceso a un trabajo digno, y aquí es donde encontraron también muchas dificultades que son muy interesantes de leer. Por supuesto, analizaban la historia del trabajo y el papel del trabajo en la sociedad futura, tenían la visión de que el trabajo debía ser creativo, debía contribuir a una vida plena, y mientras pues colaboraban en aprendizajes técnicos, que fue otra de las dificultades que las mujeres encontraron en aquella época de colectivización de fábricas y de trabajo en fábricas, y aquí colaboraron con los sindicatos, tendieron puentes con los compañeros, pese a que fue una dificultad importante, ¿no? Son muy bonitas esas fotografías en las que aparecen mujeres libres realizando talleres en la escuela de mecánica, metalurgia, en la escuela de conducción. Bueno, también realizaron clases de costura, formación de sirvientas, pero hicieron visitas educativas a las fábricas, o sea que tuvieron una visión realmente muy amplia. Abogaron por la creación de guarderías y salas de lactancias en los lugares de trabajo, aspecto fundamental en el que incidieron. También tejieron puentes con otras asociaciones políticas de izquierdas en esta época, aunque quizá debemos resaltar que el discurso de Mujeres Libres fue mucho más allá en algunos aspectos, ahora mencionaré alguno. Hicieron cursos de agricultura y de avicultura para las áreas rurales y trabajaron también en muchísimas tareas de asistencia, mostrando aquí quizá pues, lo que es otra de las contrariedades y de las dificultades del periodo revolucionario para estas mujeres, porque una vez que fueron expulsadas de los frentes, también fueron muy abocadas a tareas de asistencia y que hicieron en grandes números y con muchos esfuerzos, pero bueno, muestra también algunas de las contradicciones aquí, ¿no? El cuidado, pues el quedar relegadas a estas tareas de asistencia tradicionalmente vinculadas con el trabajo de las mujeres y reproductivo, ¿no? La asistencia en asilos, en escuelas, en guarderías, el cosido y lavado de ropas. Insistieron Mujeres Libres a lo largo de estos 3 años
centrándonos muchísimo en la concienciación política, en la importancia de la militancia, y hacia ahí fueron sus artículos de reflexión, también en el recordatorio y exposición de toda una genealogía de luchas femeninas en el anarquismo, con militantes históricas. Entonces es muy interesante, como bien ha dicho Miguel Ángel, volver a leer la prensa de Mujeres Libres, los 14 números, y bueno, siguiendo con el interés y la intención de desarrollar mujeres conscientes y capacitadas. En esta línea siguieron, por tanto, abordando, y aquí tenemos una experta y otra que se acaba de sentar, siguieron abordando de una manera frecuente los temas de la maternidad y de la sexualidad, que fueron clave en el pensamiento, en la propaganda, y lo siguieron siendo en los 3 años de guerra y de revolución. La maternidad seguían sin reducirla a una cuestión femenina, pero querían ser madres conscientes, y hacia ahí fueron también muchas de las políticas educativas para la autoconfianza, capacitación de esas mujeres, para la puericultura, el cuidado de los niños, con un claro enfoque anarquista sobre la crianza. Bueno, y otra cuestión que abordaron relacionada con esto fue el tema importante y candente de la prostitución. Lo era y lo fue durante ya lo era y lo fue durante la guerra. Y aquí es donde el análisis de Mujeres Libres fue mucho más profundo que el de otras asociaciones de mujeres que también abordaron el tema de la prostitución y combatieron la prostitución frente a otras agrupaciones que hicieron un análisis más ramplón de clase. Mujeres Libres hicieron un análisis mucho más profundo, vinculándolo con una desventaja de género, con una cuestión, con una desigualdad de género. Entonces, si bien las campañas contra la extensión de las enfermedades venéreas en la guerra, en el periodo de guerra, muchas veces tendieron en las imágenes, por lo menos en la iconografía, a culpabilizar a las mujeres de la extensión de las enfermedades venéreas. Mujeres Libres hizo un análisis mucho más profundo de esto y combatió la prostitución pues desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Había que educar, por supuesto, a hombres y a mujeres, a hombres para que no fueran consumidores, no era una cuestión de clase, era una cuestión de género, y a mujeres para que pudieran salir de ese círculo. Había que educarlos para que pudieran adquirir un oficio, tener una orientación y capacitación laboral, y para tener también una ayuda, una asistencia moral y material que les permitiera salir de ahí. Entonces, bueno, la importancia está en el libro, está muy presente en el libro, en uno de los capítulos, la importancia que tuvo el trabajo en los liberatorios de prostitución durante la experiencia de Mujeres Libres, pues fue enorme, ¿no? Decían Mujeres Libres que cualquier institución para la capacitación de la mujer es más que un liberatorio, un preventorio de la prostitución. O sea, que esa fue la dinámica, fue un análisis mucho más profundo y se une a toda una trayectoria de esta institución en los esfuerzos por captar y capacitar a las mujeres en la línea del anarquismo, pero con unas miradas mucho más amplias que trascendían mucho más y que tejieron muchos puentes en muchas direcciones, ¿no? Entonces, por eso celebrábamos hoy la reedición del libro y esperemos que genere muchas más lecturas. Le voy a devolver la palabra a Nadia, a Miguel Ángel, para que sigan añadiendo aspectos y después podemos seguir comentando algún otro. ¿Agregar? ¿O voy yo? Bueno, sí es interesante, ya centrándonos en el libro en particular, y algo que mencionó María en relación al campo historiográfico, ¿no? Sobre el anarquismo, en particular el trabajo de Marta, es cómo construir, ¿no? esta historia con las protagonistas de esa historia, ¿no? A través de la historia oral, donde ella, bueno, cuando se lamenta cuando sale la primera traducción en español de que muchas ya no estaban, ¿no? Para poder leer el libro, porque tardó bastante, por la importancia que le da la autora a la voz de esas mujeres, ¿no? Para que contaran esa historia, donde ella también es parte de esa investigación, porque pone su subjetividad en el trabajo, mostrando desde qué lugar va a analizar a Mujeres Libres y el por qué, ¿no? Las entrevistas se realizaron entre el 79 y el 80, y su trabajo, ella dice, bueno,
estaba orientado, digamos, al movimiento feminista de Estados Unidos de ese momento. Ella lo que quería mostrar era otras prácticas, otras experiencias al movimiento de mujeres y feministas de Estados Unidos, donde en ese momento ella planteaba que había problemas en relación con el no reconocimiento de la diversidad cultural o un feminismo muy individualista. Entonces, en su origen, digamos, el trabajo de Marta es para ofrecerle otras experiencias de mujeres a estos grupos de mujeres feministas de Estados Unidos. Y a su vez hace en esa introducción, hace hincapié en esto de recuperar los testimonios. Son 18 entrevistas que realiza, más la documentación que releva de la CNT, pero donde ella también reflexiona en esos testimonios cómo la memoria, ¿no?, y el recuerdo va cambiando y cómo esas mujeres en ese momento reflexionaban sobre su experiencia de mujeres libres y cómo hizo esos contactos también, ¿no?, porque fueron las jóvenes anarcofeministas quienes hacen el contacto con las viejas, como le decían, y donde en esas entrevistas ella expone, ¿no?, también las contradicciones con las que ella se enfrentaba al ver que esas viejas les decían que no eran feministas o que estaban en contra de que se hablara tanto de sexualidad o de la vida privada. Y Marta lo expone en el libro y dice que para ella le generaba una contradicción de que le estuvieran diciendo esto esas mujeres, pero hace toda una reflexión en cuanto al uso de esos testimonios y también en relación con la memoria y el recuerdo y cómo las experiencias de esas mujeres, el recuerdo de esas experiencias en los 80, en fines de los 70 y los 80, bueno, no decían lo que ella quería que dijeran, ¿no? O lo que pensaba que iban a decir. Y es interesante también pensar en esta experiencia de mujeres libres, y siempre lo pienso desde el presente, así como lo pensó Marta para el movimiento feminista de Estados Unidos. También la reedición de este libro para la región de la Via Yala, para América Latina, también es en un momento particular de ebullición del movimiento feminista y de mujeres en la región, ¿no? En los últimos años se produce, por suerte, una explosión del movimiento feminista en el espacio público y también en la organización en distintos espacios donde se debaten muchos temas que hasta hace muy poco tiempo no se podían debatir o no tenían espacio en esos colectivos. Y también tiene que ver con ese momento particular de la reedición porque, bueno, agrupaciones Mujeres Libres hubo en muchos espacios y en distintos tiempos, ¿no? Porque Mujeres Libres también después se reorganiza en Francia, en Inglaterra. En Buenos Aires también tuvimos una agrupación de Mujeres Libres, en Villa Crespo, en la Biblioteca Ingenieros. Duró 10 años la agrupación, estuvo desde 1993, donde participó por la Comisión por el Derecho al Aborto, participó del Encuentro de Mujeres Anarquistas en Uruguay en el 94. Entonces, es una experiencia que, si bien es en un momento particular y el libro toma un momento particular de mujeres libres, es un libro que también nos trae esas otras experiencias de mujeres libres a lo largo y ancho del mundo y del tiempo, ¿no? Porque se sucedieron hasta hoy. Bueno, acá en España hay agrupaciones Mujeres Libres en este momento. Creo que hablé con Juan el otro día y me dijo que había 2 o 3. Entonces, pensar cómo un trabajo que recupera esas trayectorias a través del testimonio de las mujeres, que también es un momento particular en los años 80, la historiografía, donde la historia oral tiene una cierta legitimidad o comienza a tener una cierta legitimidad que hasta ese momento no tenía, porque se creía que era mucho más subjetiva, ¿no? Y no era objetiva porque trabajaba con testimonios, pero donde la apuesta de Marta tiene que ver con no tomarlas como solo sujetos de estudio, ¿no? Y hacer esa mirada desde arriba de la investigadora, sino desde una posición horizontal y donde ellas pudieran contar a través, ¿no?, de sus preguntas
sus experiencias, pero a la vez reflexionar sobre esas experiencias y hacer ese trabajo de análisis como historiadora, poniendo en contexto esos testimonios. Así que eso también me parece valorable de la obra y de la reedición en este momento en particular en la región de la Via Yala, porque también eso aporta nuevas experiencias, otras miradas, y de ver, bueno, cuánto hay de continuidad, ¿no? Y cuánto hay de inflexiones. Por suerte creo que hay bastantes ya inflexiones más que continuidades, algunas continuidades permanecen, pero que también es un libro para debatir, ¿no? Para ponerlo en discusión en distintos espacios, ya sean feministas o anarquistas, para pensar, bueno, cuáles son los problemas que se repiten y cuáles no, y cuáles fueron las estrategias también de estas mujeres para sortear estos obstáculos, ¿no? Que se le presentaban como en esta idea de pensar la igualdad en la diferencia. No sé, Miguel, si querías aportar algo más. Bueno, como ya han comentado aquí tanto María como Nadia, en estos últimos años ha habido una explosión de publicaciones, bien sea libros, trabajos fin de grado, trabajo fin de máster, hay artículos, etcétera, abordando distintos aspectos de mujeres libres, ¿no? Y esto parece que es un pozo sin fondo, es decir, siempre hay alguna nueva visión, algún nuevo análisis, algún aspecto que valorar, ¿no? Este libro marcó, como dice, es una referencia porque, bueno, marca quizá las cosas como más tangibles, lo que publicaron, algunas de las cosas que realizaron, y daría pie luego a continuar investigando los aspectos que ya son más controvertidos o que son más discutibles, ¿no? Porque hay que entender que no las 20.000 mujeres que llegaron a formar Mujeres Libres, no todas tenían la misma formación, la misma perspectiva, la misma formación ideológica. Y claro, es decir, no es lo mismo hablar de las 3 famosas fundadoras que de las jovencitas como Sara Berenguer, que se sumaron a esta organización, digamos, con un bagaje bastante corto, ¿no? Entonces, lamentablemente, la duración del periodo revolucionario es muy corta y no se pudo ver cómo se habría desarrollado esta organización si hubiera tenido 20 años, a ver cómo habría evolucionado y qué propuestas habría hecho y cómo es decir, muchas veces hay que intuir cómo sería la ciencia, la historia ficción. También hay veces que hay que leer las cosas que no se atrevieron a decir, porque seguramente Lucía Sánchez Ornil, tú ves que hace algunas cosas de tanto que se hablaba del amor libre en la prensa y había 50.000 folletos y libros sobre el amor libre, y claro, cuando ella diría que ¿cómo me van a hablar a mí de amor libre si yo no puedo querer a la persona que quiero? Dicen que eso está prohibido, ¿no? Entonces, ella se abstiene a lo mejor de cuestionar ciertas cosas y no meter una disrupción y centrarse en otros, ¿no? Entonces, hay tantísimos aspectos que habrá que, digamos, debatir y buscar consensos, que es un trabajo que yo creo que se está empezando. A pesar de toda esta explosión de obras sobre mujeres libres, creo que estamos todavía en pañales de todo lo que se puede, digamos, aprender y deducir de sus ideas, de su trabajo y de su actividad, ¿no? Y yo por mi parte también termino, no sé si queréis decir alguna cosa más y si no abrimos la opción de que aquí el auditorio pregunte. Quisiera añadir una cosa, simplemente respondiendo un poco a lo que comentabas, que me parece claramente acertado, y enlazando un poco con el aporte del prólogo que han hecho Nadia y Gisela a esta obra. Bueno, efectivamente esa movilización tan masiva de mujeres en Mujeres Libres, que se puede llegar a contabilizar a 20.000 mujeres, tiene que estar relacionada con la movilización femenina y juvenil tan potente que se estaba dando también en los años 20, 30, en el contexto de entreguerras, en el contexto de movilización antifascista, o sea que tiene mucho que ver también con el contexto y hay que seguir investigando. Por supuesto, 3 años no fueron suficientes como para ver hacia dónde se podría haber encaminado
encaminado la asociación y qué permanencias o qué novedades se podrían haber dado en el entorno de la movilización. Lo que está claro, y por eso me encantó el prólogo que hicieron Nadia y Gisela, es que hay una cuestión aquí que fue fundamental, que fue la inmovilización de voluntarios y de extranjeros a la España de la Guerra Civil. Muchos estaban aquí ya en esa Barcelona de muchos exiliados en el año 36 y muchos se movilizaron en la guerra, en las milicias y después en la retaguardia. Ese fue el caso de muchísimas mujeres cuya trayectoria se conoce muy poco, y esa es una de las cuestiones que el prólogo de Nadia y Gisela apuntan con ese perfil biográfico que están reconstruyendo de la abogada argentina y militante anarquista Ana Piacenza, y que debemos probablemente seguir indagando porque nos va a dar pistas sobre cuál era la movilización femenina y juvenil, cuáles eran los códigos genéricos y etarios del anarquismo de los años 20 y de los años 30. Y desde luego pensar el libro de Marta en relación con las perspectivas historiográficas que se abren actualmente en torno al internacionalismo y la movilización femenina y juvenil creo que son muy interesantes. Y quería hacer una pequeña referencia también a la exposición que vemos aquí y a la exposición que se está moviendo actualmente, que probablemente conocéis, ahora me diréis, de la exposición sobre las cajas de Ámsterdam, las fotografías que realizaron la húngara Kati Horna y la alemana Margaret Michaelis al servicio de los órganos de prensa y propaganda de la CNT-FAI. Estas serían algunas de esas mujeres extranjeras movilizadas en el entorno del anarquismo español de la Guerra Civil y cuyo trazo posteriormente se perdió. Los archivos estaban, el archivo fotográfico estaba, había una parte en el archivo de la Guerra Civil en Salamanca, pero la trayectoria de ellas como mujeres anarquistas, como mujeres que se movilizaron en el anarquismo era más desconocida. Entonces, bueno, este sería otro ejemplo para traer a colación junto con la invitación de ir a ver la exposición. Esta que se está haciendo aquí en la Fundación Anselmo Lorenzo está también relacionada con esos archivos fotográficos y es igualmente interesante. Si no conocéis la exposición de las fotografías de las cajas de Ámsterdam, se ha movido en Madrid, ha estado en Bellas Artes y ahora está en Huesca y después va a estar en Barcelona, o sea que todavía hay tiempo para verla. Y simplemente relacionado con ellas cuando salieron, las dos fotógrafas cuando salieron de España y se fueron al exilio, ambas guardaron bastante silencio sobre su protagonismo histórico en los años de la guerra y la revolución en Barcelona. Bueno, pues ha habido que esperar casi a que ellas desaparecieran para sacar a la luz su historia, como está pasando con muchas otras mujeres que se movilizaron y que vinieron a España y que participaron del entorno de Mujeres Libres. Existe una serie de archivos silenciosos todavía por ahí pululando y muchas memorias que no se escribieron o que después están escribiendo nietas o nietos interesados por los perfiles de sus abuelos y abuelas del que apenas sabían nada, que probablemente va a seguir aportando mucha información a nuestro conocimiento de la movilización femenina y juvenil y la movilización en general en este periodo que investiga el libro de Marta y que se acaba de reeditar. Bueno, esto último que decía María, yo estoy trabajando ahora en el archivo de la FAL y me pasa eso, o sea, voy pasando papeles, cartas y veo un nombre de una mujer y anoto el nombre y de dónde venía y a dónde iba, porque tengo eso nada más, o lo que tenemos son nombres, que después tenemos que ir a buscar a otro lado y ver con qué lo conectamos, pero la importancia de los archivos, ¿no? De los archivos militantes en particular, que bueno, que tienen todo este material, algunos, bueno, sin catalogar, que es todo también un trabajo llevar adelante, pero la importancia de, bueno, de esos registros, ¿no? de esos papeles donde apenas a veces encontramos un nombre o una dirección o de dónde vienen. Esta semana que estuve trabajando acá, había varias mujeres que, compañeros de la CNT, les escribían las mujeres a la agrupación Mujeres Libres para que esas mujeres querían entrar a la agrupación, ¿no? Entonces han pedido, reciban a la compañera, que venían de Alemania, de Suecia, la mayoría, o de Bélgica.
Entonces, lo que cuesta, ¿no?, reconstruir estas trayectorias. Nosotras que estamos trabajando con la de Ana Piacenza, en Argentina está el archivo de la FACA, ¿no?, de la Federación Anarcocomunista Argentina, pero bueno, los materiales sobre Nita Nahuel, sobre Ana Piacenza, son muy pocos, o cuando hay referencias de ella, son a través de su compañero, José Grunfeld o Greenfeld acá, donde él cuenta lo que hace Anita. O sea, no habla Ana en primera persona, sino que dice, Anita estuvo acá, viajó allá, hizo esto, hizo lo otro. No encontramos registros de ella de primera mano. Sí la encontramos en... ¿Estoy haciendo ruido? No. Sí la encontramos en la agrupación, en esta que les decía, Unión de Mujeres Socialistas Libertarias en Rosario, y participando como columnista en un periódico que se llamaba Reconstruir, que tenía una página de la mujer, y ella escribía en ese periódico y también contaba las actividades de la Unión de Mujeres Socialistas Libertarias. Y yo le pierdo el rastro en el 51, donde estaba a cargo de una publicación en Rosario que se llamaba Luz. Y esto es lo paradójico porque, siendo abogada, estaba a cargo de un consultorio sexual de la publicación. Después la veo en el 63, pero ya en Buenos Aires, en conmemoraciones de la Revolución, donde ella participa como oradora y cuenta sobre las actividades mujeres, de las mujeres en la Revolución, y particularmente mujeres libres. Pero creo que de este lado hay mucha más información sobre ella y su voz, ¿no? Porque en Tierra y Libertad escribe varias columnas, bueno, como mencioné, en la revista Mujeres Libres también escribe, y también participa como oradora en los mitines y en los cierres de congreso. O sea, su lugar era bastante importante. Cerraba con Lucía. Entonces, tenemos esos registros desde acá y bueno, tratando de reconstruir una trayectoria que no es conocida, que no es reconocida tampoco dentro del movimiento libertario, y tampoco del movimiento de mujeres y feminista. Entonces, si bien creemos que no es una excepcionalidad, pero la falta de fuentes y de registros sobre estas mujeres, bueno, cuando encontramos una y encontramos un poco más de información, bueno, vamos a profundizar en esa trayectoria, pero sabemos que son muchas más y es muy difícil acceder a esa documentación o de encontrar registros sobre sus actividades. Pero bueno, en eso vamos. Hay una cuestión que de alguna manera en Mujeres Libres Lucía advertía ya en alguno de sus artículos, aunque no fuera así de literal, pero advertía un poco de los riesgos de la institucionalización del movimiento de mujeres, ¿no? ¿Cómo veis en la actualidad si esa advertencia, cuando les decía que no confiaran en tanta ley para que las liberara y confiaran en las instituciones como algo que las pudieran liberar de su rol y de su condición, ¿no? ¿Cómo veis la situación actual? Si efectivamente, de la misma manera, por ejemplo, que se absorbió el tema sufragista y no pasó nada, ¿no? Las mujeres votan igual que los hombres y no, nada cambió con eso. Si ese peligro, de alguna manera, de la que advertían en su momento Mujeres Libres, sigue estando presente, ¿no?, en la lucha de las mujeres. Yo contesto desde el ejemplo de mi lugar, de Argentina. Yo creo que sí, que es peligrosa la institucionalización. En el último tiempo, en nuestro país hay un ministerio de mujeres y diversidades, hace poco tiempo, pero aunque es poco tiempo el que tiene este ministerio, o al menos lo que vemos, es que no es que todo está igual,
pero es muy difícil que los reclamos se concreten, digamos, que los derechos o que las mujeres tengan una mejor situación a pesar de que ya hay un feminismo institucionalizado. Y que eso a veces es peligroso porque desmoviliza un montón a las compañeras y produce divisiones dentro del movimiento feminista. Ahora tenemos unas grandes peleas en el movimiento por esto, ¿no? Por este feminismo institucionalizado y por otros feminismos populares, transfeministas, donde se le hace una crítica fuerte a estas compañeras que están formando parte ahora del gobierno y donde, bueno, las cosas a veces quedan muy en el aire, ¿no? Y están las leyes, están todas las cosas, pero la implementación de eso no llega nunca. Y es un debate muy reciente el que estamos teniendo en relación con esto, pero que también en el último tiempo, por la despenalización del aborto, la ley del aborto legal, que va a cumplir ya en diciembre 2 años, también trajo todo esto a debatirse en la calle, a pensar, bueno, aborto libre o aborto legal, y una cuestión que estaba dando vueltas ahí tenía que ver con, bueno, a veces la institucionalización, en este caso la ley del aborto legal, tenía consecuencias para de clase, ¿no? De quienes no tenían acceso a un aborto libre, digamos, ¿no? No tenían esas redes de sociabilidad o no tenían acceso a la información. Entonces, en estos debates que se nos planteaban entre aborto libre y aborto legal, decíamos, bueno, pero si hay una ley, tenés de dónde agarrarte al menos para exigir que puedas tener un aborto seguro, ¿no? Que es lo que estábamos pidiendo, porque muchas, bueno, mujeres morían a causa de abortos clandestinos o abortos no seguros. Entonces, bueno, pensar también hasta qué punto, si bien estamos, o por lo menos yo estaba a favor estoy a favor del aborto libre, también pensaba que, bueno, el aborto legal era una herramienta para las compañeras que no tenían acceso a ningún tipo de información. Y entonces ahí se pensaban esos límites de la institucionalización, pero en el caso particular de Argentina vemos debates en torno a esto, ¿no? Al feminismo institucionalizado y las críticas que se le hacen desde otros campos, y también, bueno, cómo esas críticas también son utilizadas por la derecha, ¿no? Entonces también hay que estar ahí pensando las palabras, ¿no? Y los espacios donde discutir, porque también le estás dando de comer a la derecha. Si vos haces muchas críticas a las compañeras que están tratando de hacer algo, pero que sabemos que nunca se va a implementar o que va a ser muy difícil la implementación. En el caso del aborto hay problemas de implementación, está la ley, pero el acceso es muy difícil o todavía, o sea, la ley va con que los médicos y médicas pueden ser objetores de conciencia. Entonces es muy difícil a veces encontrar un espacio o un hospital o lo que sea que haya alguien que haga la interrupción. O que antes de cuando vos vas a pedir una IVE te entrevistan y te tratan de convencer para que no lo hagas, o te hacen una ecografía y te hacen escuchar el corazón y nada, la trabajadora social parece que es alguien, no sé, que la mandaron desde alguna organización religiosa, o hay cosas ahí todavía que están muy difíciles de acceder a la implementación, ¿no? Y también la información, que también no circula. Muchas mujeres saben que está la IVE, pero no dicen, bueno, ¿y a dónde voy a hacer un aborto? ¿Con quién puedo hablar? Entonces y además por la diversidad de Argentina, ¿no? Porque a veces se piensa en Buenos Aires nada más, y en los extremos del país hay distintas situaciones que se presentan, y en el caso de la ley de aborto legal muestra ya hace 2 años que está, que bueno, que todavía es muy difícil, a pesar de tener la ley, de que se implemente, pero entiendo que es mejor tener la ley que no tenerla,
porque, bueno, desde algo podemos reclamar que se cumplan esos derechos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando, o lo que desde mi lugar entiendo que está pasando en Argentina. Yo me atrevo a participar. Vamos a ver, hay un tema que no es exactamente institucionalización, pero que es muy importante. Mira, Mujeres Libres en este periodo afronta una serie de elementos negativos o que le afectan negativamente, pero también hay cosas que la benefician. Entonces, no es que se institucionalizara, pero que la CNT participara del gobierno, la dotó de unos recursos, porque tú dices, ¿se hubiera podido hacer un centro de capacitación de las mujeres en el año 33? ¿Se hubiera podido cerrar un centro de prostitución en el año 33? La FAI o las Juventudes Libertarias. No se lo plantearon o lo veían que estaba fuera del alcance. Entonces, Mujeres Libres adquiere un protagonismo y unos logros porque tiene recursos y porque hay un gobierno que la cobija y la ampara, y de la cual, en cierto modo, ya forma parte por formar parte del movimiento libertario. Entonces, el gran debate es, y cuando no tienes este apoyo, ¿qué puedes hacer, no? Es decir, ¿qué puede hacer ahora un grupo anarcofeminista hoy en día, no? Claro, es decir, los que marcan la agenda son los debates institucionales de decir la legislación que se defiende para los parlamentos, los recursos públicos que se destinan para, digamos, iniciativas relacionadas con el ámbito de la mujer y tal. Entonces, claro, si tú no aceptas subvenciones, si no aceptas tal, al final, ¿en qué te conviertes o en qué te quedan? Entonces, para mí es un debate que está ahí, ¿no? Si todo el mundo, ideológicamente, repudiamos, digamos, lo que es la autoridad, el estatismo, etcétera. Pero al mismo tiempo, es decir, si solo podemos hacer las cosas el día que hay una revolución, es decir, ¿qué hacemos hasta ese día? ¿O cómo podemos ir siendo constructivos? Tanto que es una palabra que gustaba mucho a las compañeras y compañeros de esta época, es decir, los aspectos constructivos de la revolución. Es decir, ¿cómo construimos cuando estamos antes de la revolución, ¿no? Yo creo que es un debate y yo personalmente entiendo que hoy día muchos de los aspectos que puedan ser preocupantes para las mujeres pasan por una presión en el ámbito legislativo, por mucho que no queramos. Y yo digo que esto es una opinión totalmente personal, ¿eh? No. Entonces, ahí, vamos, Palacios ha sacado un tema que es muy peliagudo y que el día que empecemos a hablar, pues ya veremos cómo acaba el debate. Buenas tardes. Primero, creo que ya ellas insistieron, pero la idea de que este libro se reedite y que forma parte de toda una movida de reedición de libros que tienen varias décadas y que es fundamental que lean hoy nuevas generaciones en relación con esto que decía Nadia de la explosión del movimiento, porque que exista una memoria histórica lo va a fortalecer. Así que eso en principio, gracias y lo celebro. Y en segundo lugar, sumar a lo que decía Nadia respecto del aborto o de la institucionalización, que en Argentina al mismo tiempo durante muchos años se dio un movimiento enorme que se llama Las Revueltas, que justamente hizo durante el momento en que el aborto era ilegal, y clandestino, una red de mujeres que apoyaban los abortos de las mujeres que deseaban abortar, a través de medicación, a través de apoyo moral y amistoso, a través de contactos con profesionales que sí practicaban abortos incluso en los hospitales, y no solo abortos, sino luego los cuidados que requiere un aborto, porque se dieron cuenta que el día que fuera legal el aborto, y es lo que finalmente sucedió, ni la universidad enseñaba a hacer abortos no dolorosos en los cuerpos femeninos, ni los médicos muchas veces se avenían a realizar estas prácticas, y por eso el debate de la institucionalización. Y yo acuerdo con Naila Bacareza, es una de nuestras investigadoras en la revuelta y en estos temas, por eso me salió, pero quería decir Nadia. Acuerdo con Nadia que lo prefiero legal, pero no dejado solamente en manos del Estado. Y las compañeras de las revueltas insisten. Por ejemplo, el Estado no está sosteniendo la medicación necesaria para hacer abortos no dolorosos o menos invasivos, es raro lo que estoy diciendo, pero otro tipo de abortos, y mantener la gestión en manos de las mujeres y de cuerpos gestantes que necesitan acceder a abortos es fundamental para que no quede solo en manos del Estado.
porque así como hoy es legal, mañana, y lo estamos viendo en Estados Unidos, se tornan algo ilegal y esas prácticas, así como las prácticas del parir, las prácticas de la crianza y demás, creo que Mujeres Libres estarían de acuerdo, está bien que estén bajo gestión de los cuerpos de las mujeres que llevan adelante esas experiencias, ¿no? Pues entonces yo creo que ya podemos dar por concluida la presentación. Gracias a vosotras por asistir aquí y hacernos una presentación. Gracias al público por su asistencia. Y nada, nosotros os animamos a los que no hayáis visto la exposición que la veáis y recordad que tenemos una programación bastante amplia y continua en el tiempo que se anuncia en la página web y os animamos a participar en futuras convocatorias.